Warhammer 40.000 ya lo conocemos en su mayor parte. Es un universo donde la guerra es omnipresente, donde la humanidad está asediada contra incontables criaturas que solo buscan exterminarla, otras que solo buscan su supervivencia cueste lo que cueste, otras subyugarla a sus propias reglas, y otras solo están ahí para pasar el rato. Ahora, eso no hace a la humanidad mejor, pues estos hacen lo mismo y hasta peor a seres que no lo merecen. Más o menos. Pero a pesar de todo, es vivible y como tal es posible explorarla, casi sin muchos problemas. Y como tal podemos observar las grandes maravillas de carácter arquitectónico y de ingeniería en esta vasta galaxia. En el video anterior les conté unas cuantas, pero ahora les diré más, no solo de las humanas, así que comencemos. Durante los días más grandes, donde la Sagrada Terra solo era conocida como Terra, durante la Edad Oscura, existían vastas estructuras flotantes llamadas como placas orbitales o como placas supraorbitales en algunos casos, siendo construcciones increíblemente grandes, teniendo en las mismas poblaciones de incontables millones de personas, pues eran importantes centros comerciales, industriales y de defensa. Solo las poseían los planetas llamados como mundos maestros en el Imperio. Sin embargo, estas reliquias, en especial las de Terra, fueron destruidas durante la herejía de Horus, ya sea porque Rogal Dorn la necesitaba para reforzar las murallas, o Horus al destruirlas, siendo la última llamada como la Fortaleza del Cielo, o Sky, que fue destruida en una contraofensiva de los Cicatrices Blancas. Una verdadera tragedia. Durante la edad oscura de la tecnología en el mundo de Indra Sul, existía un elevador espacial un tanto peculiar. Cuando te elevabas era lo normal, pero cuando llegabas a la órbita, las líneas se ramificaban en varias ramas como un árbol frondoso, con puertos y centros orbitales, y al parecer cubría un hemisferio completo del mundo. La Guardia del Cuervo lo encontró con su población esclavizada por unos senos llamados como Scrave. El motor mundial o Mundo Máquina fue una nave espacial necrona masiva que le perteneció al señor Necrón del mundo tumba de Borsis. Esta mega estructura tenía un diámetro de 400 kilómetros aproximadamente, una masa de 15 gigatoneladas, una aceleración de 0,5 gravedades máximas sostenibles y una tripulación de 100 millones más 20 millones de pilotos y personal de apoyo. Esta colosal nave tenía como destino la propia Marte y buscaba liberar al dragón del vacío, pero fue destruida en una increíble táctica recordada por los Caballeros Astrales, una historia que será contada en otra ocasión. ¡Fue glorioso! Es más, como nota al margen, el mundo errante de Sedna se piensa que es uno de esos motores mundiales, pues es referido como un mundo falso, y era al menos más del doble que el que enfrentó a los Caballeros Astrales. Es más, este mundo tuvo que ser invadido por 8 de las 20 legiones para erradicarlas. Así de peligroso fue. Sabes que los orcos usan rocas, ¿no? Son como meteoritos donde hay una gran cantidad de orcos. Bueno, ahora imagínalo del tamaño de una luna pequeña o incluso más. Eso es una luna de ataque y fueron vistas solamente durante la Guerra de la Bestia. Estas naves tenían un diámetro de 100 kilómetros, una masa de 5 gigatoneladas aproximadamente, una aceleración de 0,5 gravedades sostenibles y una tripulación de toneladas métricas de chorropotoscientos orcos. Eran las naves insignias de la bestia. Eran tan grandes que la llegada de uno ya alteraba la gravedad y el campo magnético de los mundos afectados. Y la peor parte es que tenían un rayo tractor que literalmente devoraba mundos, pues el mundo tenía un rostro en ella. Esta tenía un arma principal de ataque que era un látigo gravitatorio que diezmaba escuadrones completos de naves. Desde el final de la guerra ya no se han vuelto a ver hasta la apertura de la Gran Grieta, donde se han visto construcciones similares en nombre de Ghazghkull. Lo más terrorífico es que estas solo eran prototipos para la más grande que la bestia jamás vio, Ulanor. Ya hablé más tendido de ellos en su video, así que hablaré exclusivamente de las naves. Los mundos atronaves son naves masivas de los Eldars, que son autosuficientes, que en esencia son planetas móviles, que vuelan en el espacio. Tienen una longitud de 100 a 500 kilómetros dependiendo del mundo, una masa de 7 a 18 gigatoneladas, siendo algunos más densos que otros, y una población de unos cuantos millones hasta de 1000 millones de habitantes. Y tienen una aceleración de 0.3 a 0.9 gravedades de aceleración promedio, siendo que ellos son capaces de cruzar un sistema solar en un día.
Sus cúpulas son tan grandes que albergan vida silvestre de sus mundos originales y de otros mundos que han colonizado o visitado. Son antiquísimas naves que están armados con cañones disformes. Tienen una longitud de 10 a 15 kilómetros, una masa de 140 a 190 megatoneladas, una tripulación de 150.000 a 240.000, del que se incluyen 75.000 pilotos, y teniendo una aceleración de 1.3 gravedades máxima sostenible. Se dice que fueron hechas por el dios herrero Eldar Vol para destruir a los dioses estelares de los Necrones, los Catán. Es gracias a ese dato que los Eldar lo llaman como los talismanes de Vol. Eso sí, en realidad nadie sabe de dónde son o quién los hizo, o por qué los Eldar desconocen su funcionamiento si los hizo uno de sus dioses. Cerca del principio del milenio 41, la humanidad usaba 6 de esas como fortalezas de flota en el sector gótico, hasta la 12ª Cruzada Negra de Abaddon, donde la mayoría se autodestruyeron salvo 2 que logró robar. Fue una colosal nave del Imperio durante la Gran Cruzada, teniendo más de 30 kilómetros de largo, haciendo ver naves que se suponían eran grandes, pequeñas en comparación. Tal nave no podría ser otra que la nave insignia del propio emperador. Es un gran complejo. ¿Y el tamaño será para compensar algún otro complejo? A diferencia de muchas otras, esta fue construida en Terra, siendo un buque dorado que tenía en su propia estructura secretos de la edad oscura de la humanidad, y como tal tenía armamentos como los aceleradores de tormentas Volkite, siendo armas capaces de deflagrar la materia orgánica, es decir, hacerlas arder desde dentro sin la necesidad de una explosión. Ahora imagina eso en un tamaño de un megacorazado. Suma que toda la nave estaba automatizada, lo que les hacía perfecta para tener la mínima tripulación. Por desgracia, tan grandiosa nave tuvo su final durante la herejía de Horus, más específicamente durante la Guerra Solar, destruyendo 4 cruceros pesados y una barcaza de batalla antes de ser destruida. ¡Demente! ¡La quemaste toda! ¡Ya no los quiero! ¡Ya no los quiero! ¡Nada! El emperador no solo tenía el Imperator Somnium, tenía 3 naves de ese estilo, una desconocida hasta la fecha y una llamada como Bucephalus. Según su descripción, era realmente enorme y dorada, tanto que esta misma generaba su propio campo gravitatorio. Sirvió como nave insignia del emperador durante los primeros años de la Gran Cruzada, del cual era aún más grande que el Imperator. Hasta la fecha nadie sabe su paradero. Algunos piensan que fue destruido en la Gran Cruzada, y dado que el Imperio tiene la costumbre de guardarse derrotas catastróficas o eventos vergonzosos de la población civil, parece lo más probable, y explicaría por qué usaría una nueva nave. En cuanto al tamaño, se desconoce, pero teniendo en cuenta que en su proa tenía montado hasta 10 cañones Nova y un acorazado solo tenía uno, podemos notar lo masivo que era. Otros piensan que está por ahí perdido en la galaxia, y teniendo en cuenta que los primarcas están regresando con las cosas del emperador, de a poco, no sería descabellado que uno heredara el carro de papá. ¿No estás jugando? Sí, estoy jugando. ¿No te daré un Porsche? Como dato curioso, el nombre de la nave está inspirado en el caballo de Alejandro Magno, el caballo bucéfalo, que lo acompañó durante sus campañas hasta la India. Y como sabemos, el emperador era Alejandro Magno en épocas antiguas, por lo que aún recordaba a su viejo caballo tras tantos milenios. ¡Vaya, vaya! Malévolo cucarachón se los puso sentimental. Si eres terraplanista o tienes un amigo así, pues tienes suerte, pues en el Imperio Tau, más efectivamente en el atolón Nenjar, en el lado del Imperio Nihilus, existe un mundo septo Tau llamado como Yovai. Es un mundo circular plano de materia sólida con masas de tierra geométricas extrañas y no posee núcleo planetario. Por extraño que parezca, tiene atmósfera, grandes valles y llanuras. La Casa de la Tierra se pregunta el cómo algo así existe y llegaron a la conclusión que fue hecho de manera artificial con tecnología de terraformación. Ahora la Casta del Fuego la usan para campos de entrenamiento en todo el atolón. Vulcan en sus años sirviendo en el Imperio forjó muchas cosas, y de las cuales a su pesar, y más con los eventos de la herejía de Horus, destruyó para que no cayeran en malas manos, o peor aún, en las suyas propias pero corruptas, salvo 9 que regañadientes dejó conservar a su legión. Bueno, en realidad fueron 7. Es complicado. Resulta que uno de esos artefactos era el conocido Ojo de Vulcan. Es una matriz orbital gigante que fue encontrado mucho tiempo después, siendo en esencia un arma láser gigante que es capaz de disparar un láser tan grande que con un tiro de este puede acabar con cualquier nave. Un mundo muy especial,
En primera es un mundo tumba, y no cualquier mundo tumba, sino el mundo tumba del cleptómano favorito de todos, Trasin el Infinito. Y en esencia es el Museo Británico pero en el espacio. El mundo en sí es una esfera Dyson del tamaño de un planeta, siendo no una construcción única, sino una cantidad incalculable de nanomáquinas juntas. El exceso de energía es recolectado para reciclar para crear un sol artificial con atmósfera, y en su interior hay kilómetros de galerías prismáticos donde está la colección de Transis en animación suspendida. En tiempos antiguos era sumamente visitada por las grandes dinastías antes del Gran Sueño. En ella hay antigüedades de diferentes eras, tan remotas que nos preguntamos si es que Trasin siquiera siempre se durmió o permaneció los siguientes 65 millones de años recolectando tantas cosas. Hablar de Trasin y sus cosas necesita un video propio, y creo que lo haré dentro de poco. En fin, creo que con esto dejamos terminado esta parte de las maravillas, que son tanto aterradoras como fascinantes. Mi trabajo aquí ha terminado, pero el suyo acaba de iniciar. Por favor, dar like, compartir y suscripción, pues eso me ayuda a seguir dándoles este contenido a todos ustedes. Sin más que decir, me despido. Nos vemos.